a lo que tú quieres para este tiempo. Te lo pido, Señor, oh Dios, que tú sigas obrando con poder, Señor. Que hoy no sea una palabra más, Señor, sino que sea una palabra que nos ayuda, Señor, que nos direcciona, Padre amado, que nos hace ver en dónde estamos parados, pero que nos hace seguir soñando y creyendo, Padre amado, que lo estamos haciendo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver algo que es casa, hogar, templo e iglesia. ¿Listo? ¿Cómo es? Casa, hogar, templo, iglesia. Muy bien. Y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen casa propia? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Todos? Amén. Sí, muy bien. Quizás también podemos preguntar cuántos de aquí viven en arriendo y desean comprar casa y seguir y desean adquirir su vivienda, ¿sí? Y a veces uno dice, muy bien, Daniel, eso es, con fe, Mabel, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué ustedes creen que tener casa es importante? ¿Por qué creen que tener casa es importante? Yo creo que principalmente porque hay un lugar donde uno se resguarda de la lluvia y pues hay como dos caminos para vivir. Claro, muy bien. ¿Qué más puede? En su casa tiene más comodidades y se siente más tranquilo. Qué bien, qué bien. ¿Qué más? ¿Es tener algo propio? Es algo propio, muy propia. Ok, muy bien. Sí, tiene que ver con descanso, trae protección, trae satisfacción y trae un logro personal, ¿sí? En cada uno de nosotros. Trae seguridad, lo que ustedes dicen es verdad. Lo que dice Daniel es verdad. Trae donde uno puede resguardarse, saber que hay un lugar que también lo esperan, ¿no? Y quiero que vayamos a la palabra, dice Hebreos 3:4. Hebreos 3:4, y quiero tomar esa porción de ahí y de ahí apuntar a lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo para saber que nosotros necesitamos sanar la conexión que tenemos dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro de la casa y dentro de un hogar. Hebreos capítulo 3, versículo 4. ¿Ya estamos ahí? 3:4. Dice así: porque toda casa es hecha por alguno. ¿Sí es así o no? Amén. Muy bien. Pero ¿qué más dice? Pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Qué bueno. Saber, por aquí dice, en Nueva Traducción Viviente dice, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. ¿Sí? En lenguaje actual dice, toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es el que ha hecho todo lo que existe. ¿Sí? Y la casa es una estructura física en la que se vive, ¿no? Es un edificio, es una construcción que proporciona un espacio habitable para las personas. Toda casa incluye elementos arquitectónicos como paredes, como techos, como puertas, ventanas, cocina, baño, etc. Está construida, nosotros podemos encontrar casas construidas de madera, ¿sí? De ladrillo, ¿de qué más hay casas construidas? De teja, de barro, ¿sí? De latas, ¿sí? Es decir, de botellas, ahorita estamos viendo que han construido en llantas,
estivas, ¿sí? Hemos podido ver esas casas, ¿no? Y hay casas con detalles, ¿sí? Hay casas con lujos, hay casas con acabados, hay casas que a veces uno dice, ay, esa casita tan feíta, ¿sí? Pero también podemos decir, ay, esa casa tan hermosa, tan bella, tan chévere, ¿sí? Existen casas humildes, ¿no? Sencillas, hasta casas operadas por sistemas tecnológicos que uno habla y se abre la puerta. Pone el dedito y, o sea, hay una serie de casas que uno dice, tremendo. Existen casas baratas, ¿sí o no? Existen casas económicas. Casa móvil de la ciudad. Ah, muy bien, hay casas móviles, sí, sí. ¿Quiere una de esas, Angie? Muy bien. Tan gordito. Sí. Hay casas económicas, variables, hay casas costosas, ¿cierto? Y hay casas súper costosas que uno dice, ni veremos para allá, ¿no? Existen casas pequeñas, medianas, grandes, pero la función de una casa es proteger a los habitantes de la misma. ¿De qué? ¿Protegerlas de qué? Ya lo que decía Daniel era del clima y de todo agente externo. Esa es la función de una ¿qué? De una casa. Proporciona espacios para actividades diarias. ¿Cuáles son las actividades que nosotros hacemos dentro de una casa? Dormir, comer, bañarse, descansar, socializar, ¿sí? La ropa. Claro que sí, todo eso se hace dentro de una casa. Una casa puede ser un apartamento, ¿no? A veces uno dice, bueno, está aquí, pero a veces la vemos allá en el 500 tal o en el 1000 no sé qué, pero allá es una ¿qué? Casa. Hay casas de vivienda unifamiliar, hay dúplex y hasta podemos decir, ahí está mi casa, que es un ranchito. Y esta es la actividad porque colabora ya ahí como un núcleo familiar también. Ajá. Qué alegría es tener una casa, ¿cuánto lo creen? Amén. Sí, qué bueno por los que tenemos casa y qué bueno también por los que quizás no tienen casa, pero viven en una casa, ya sea que en arriendo, propia, familiar, ¿sí? Pero hemos hablado de una casa, pero ahora quiero que vayamos a 1 Timoteo 5:8. Porque hoy vamos a hablar de 4 cosas, es casa, hogar, templo y ¿qué? E iglesia. 1 Timoteo. Ahí atrásito lo encontramos. Sí. Ocho. No, 5, 1 Timoteo. Cinco, 8, ¿ya? Bueno, esperamos que todos lo encuentren. ¿Ya? Listo. Porque si alguno no provee, está hablando Pablo, le está hablando a Timoteo y dice, pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de ¿qué? De su casa, ha negado la fe y es peor que un ¿qué? Que un incrédulo. Aquí Pablo estaba hablando de una casa física, ¿o de qué estaba hablando? De un hogar. ¿Sí? ¿Estaba hablando de qué? De un hogar. Entonces, allá en Hebreos 3:4 habla de una casa que física, ¿sí? Y habla de un constructor, pero también habla de la creación del Señor, de Dios. Aquí Pablo ya le habla a Timoteo y está hablando, aunque dice que es una casa, pero el concepto de lo que está hablando es de un hogar, ¿sí? 5:8. Aunque este pasaje entonces nos nombra una casa,
no está estableciendo una casa física, está hablando de los que habitan una casa. Es decir, de un hogar, una familia, porque hogar tiene el concepto más amplio, el hogar tiene un concepto mucho más allá, es mucho más profundo y abarca no solo la estructura física. Un hogar es un grupo de personas emparentadas que viven juntas, siendo un lugar importante para el desarrollo humano, donde debe existir un ambiente emocional y un ambiente racional. ¿Sí? Entonces, el hogar es un grupo de personas emparentadas, ¿sí? Que viven juntas, siendo importante para el desarrollo humano, para poder existir, para poder haber un ambiente emocional y racional. Es donde se incluye unas características humanas, como que, como el amor, el apoyo, la seguridad, la pertenencia. Escuchen bien esa palabra, pertenencia. Un hogar trae desarrollo personal y con el objetivo que Dios ha creado los hogares, entonces quiere decir que Dios crea la familia y desde ahí se desarrolla también una vida espiritual. Amén. Un hogar son familias donde cada miembro comparten juntos y donde todos se sienten amados y seguros. ¿Podemos ver la diferencia entre casa y hogar? ¿Sí o no? Y es aquí donde necesitamos entender que la casa es un componente físico de un hogar. La casa es un componente ¿qué? ¿De qué? De un hogar. Sin embargo, una casa no se convierte automáticamente en un hogar. Para que una casa sea un hogar, debe haber un ambiente de amor, seguridad, apoyo, respeto, crecimiento mutuo y satisfacciones personales. Por eso muchos tienen una casa, pero no tienen un ¿qué? Eso hay que tenerlo bien claro. Muchos pueden tener una casa, pero muchos no pueden tener un hogar. Porque un hogar va mucho más allá. Un hogar tiene que ver con relación. Un hogar tiene que ver con apoyo. Un hogar tiene que ver con respeto. Un hogar tiene que ver con autoridad. Un hogar tiene que ver que todos los miembros de ese hogar están creciendo de común acuerdo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Jesús le dijo que una casa dividida no ¿qué? No prospera. ¿Sí? Y está hablando de los hogares. Un hogar dividido, ¿qué va a pasar? No va a prosperar, no va a crecer, no va a llegar a ningún lado. Entonces aquí es donde tenemos que saber que muchos podemos tener una casa y que qué bueno tener una casa y que qué bendición tener una casa, pero más importante es poder saber que en esa casa hay un ¿qué? Hogar. Por eso muchos tienen un espacio donde vivir, pero no tienen una familia. Y tenemos que tener cuidado con eso. Muchos tienen un hogar o una familia, pero quizás no tienen una casa o un espacio. Estas dos cosas, estos dos conceptos van de la mano, tanto la casa como ¿qué? Como el hogar. Necesitamos saber que si los que estamos viviendo en la casa estamos cumpliendo con el propósito de Dios, con lo que Dios ha formado y con lo que Dios ha hecho en cuanto a ese llamado desde el principio de formar la familia. ¿Sí? Hay personas
O hay familias que pueden vivir de verdad en arriendo, ¿sí? Que pueden vivir en una casa familiar y se nota que es un ¿qué? Un hogar. Se ve porque van para un mismo lado, porque tienen los mismos pensamientos, o quizás no tengan los mismos pensamientos, pero han llegado a ciertos acuerdos que los van a llevar a saber que son una familia. Tienen familiaridad. El hogar incluye la casa. El hogar incluye la casa. Pero la pregunta, ¿la casa incluirá un hogar? Eso es para preguntarnos nosotros. ¿Mi casa realmente tiene un hogar? La casa, sea en arriendo, propia, familiar, lo que nosotros debemos es mirar y asegurar es que si realmente dentro de esa casa hay una ¿qué? Una familia. Existen personas que no les gusta llegar a su casa física. ¿Sí? No sé por qué. O quizás sí. Es porque a pesar de que ellos saben que dentro de la casa hay personas, saben que no hay un hogar o no hay un lugar sano para poder nosotros habitar en ella. Y por eso muchas veces no llegan a la casa. No les gusta la casa. No hay un ambiente familiar, no hay un hogar, no hay relaciones, no hay amor, no hay apoyo, no hay satisfacción, no hay crecimiento mutuo y mucho menos un crecimiento personal. Entonces, ¿a qué llego? ¿A qué? A mi casa. ¿Sí? Qué tristeza es decir que solo tengo una casa y no tengo un ¿qué? Un hogar. Nosotros desde aquí necesitamos empezar a orar que donde nosotros vivamos podamos ser un hogar, podamos ser una familia y que podamos ser la familia que realmente Dios quiere que nosotros seamos. ¿Lo creen? Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo que aquel que no provee para su casa o para su hogar, para su familia, dice que ha negado ¿qué? La fe. Y es peor que un ¿qué? Que un incrédulo. Hay que tener cuidado con eso. Quiero decirles que eso pasa igual con el templo y la casa y la iglesia. El templo es una estructura física destinada a la reunión de la comunidad de la comunidad de Cristo Jesús, de aquellos que hemos recibido al Señor Jesús. El templo es esa estructura física. Igual puede haber templos humildes, templos que sean un ranchito, templos que sean pequeños, templos que sean inmensos, ¿sí? Templos que quizás están solamente las bancas, una mesa, o quizás hay templos que tienen sillas cómodas, buen sonido, mejor dicho, tienen parqueadero. Pero lo que nosotros necesitamos es saber si dentro de ese templo hay una ¿qué? Una iglesia. Igual que nosotros tenemos que asegurarnos que si dentro de nuestra casa hay ¿qué? Un hogar. El templo es un lugar sagrado, escogido, apartado para adoración. ¿A quién? A Dios. Perdón. Es así como la casa es un elemento como la casa es un elemento arquitectónico, el templo también es un elemento arquitectónico, con paredes, puertas, baños, espacios para hacer diferentes actividades. El templo puede ser, como les dije, pequeño o grande, humilde o potentoso, ¿sí? También tiene la función de estas cuatro paredes o del templo que hemos escogido para congregarnos, también tiene las mismas funciones que una casa. ¿Cuál es? Protegernos del clima y de todas las cosas que externas.
que sus instalaciones sirven para ser capacitados, formados, atendidos y quizás podamos nosotros estar cómodos. El templo también tiene espacios útiles para socializar, ¿sí? Para construir iglesia, relaciones, experiencias y familiaridad. Y qué bueno es tener un templo, un lugar donde congregarnos y poder nosotros llegar. Pero mire lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Lo tenemos? 11. Ya les digo. Ubiquen el capítulo, ya les digo. 17. ¿Lo tenemos? 17 y 18 lo vamos a leer. Dícese así. Pero al anunciarnos, ¿sí estoy ahí? Amén. Pero al anunciarnos esto que sigue, os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué. Lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunir como iglesia, oís que hay entre vosotros, ¿qué hay? Divisiones. Y en parte, ¿qué? Lo creo. ¿Qué había dentro de la iglesia de Corinto? Divisiones. ¿Tenían un espacio donde se podían reunir? Claro que sí. ¿Tenían un qué? Un templo o una casa. ¿Pero qué era lo que no tenían? Armonía. Armonía, ¿qué más? Familiaridad. Familiaridad, ¿qué más? Relación. Relaciones, ¿sí? La comunidad de Corintio tenía un lugar y un lugar donde reunirse, que era un templo o una casa, pero no tenía un hogar. La comunidad de Corintio tenía un espacio, pero no se comportaban como iglesia, porque entre ellos habían ¿qué? Divisiones. De nada sirve uno tener un lugar, un espacio, un templo, si nosotros no nos comportamos como la iglesia de Cristo. Amén. Amén. De nada nos sirve nosotros tener una casa si nosotros no tenemos un hogar o una familia. De nada, absolutamente nada sirve. Por eso necesitamos nosotros comprender esas dos cosas. Número uno, si usted tiene casa, ahora trabaje por tener un excelente hogar. ¿Ahora tenemos un lugar, un espacio donde congregarnos? Claro que sí. Ahora que nosotros podamos llegar a este lugar para nosotros poder ser ¿qué? Iglesia. ¿Es importante la casa? Claro que sí. ¿Es importante tener un lugar donde congregarnos? Claro que sí. Pero necesitamos ser iglesia y necesitamos ser hogar donde quiera que nosotros vayamos o estemos. Donde haya ¿qué? Número uno, un ambiente relacional y emocional, que nos podamos conectar los unos con los otros. Llorar con los que ¿qué? Los que lloran. Reír con los que ¿qué? Los que ríen. Sufrir con los que ¿qué? ¿Saben yo a dónde aprendí a orar? ¿Saben dónde? En la iglesia, en el templo, cuando nos reuníamos. ¿Sabe yo a dónde aprendí a ser buen papá? Cuando yo venía al templo y escuchaba
que era lo que Dios quería de qué, de un hombre. ¿Sabe cómo yo aprendí a ser esposo? Cuando yo venía a este lugar y podía escuchar el mensaje de cómo un hombre debe tratar a una mujer. ¿Sabe cómo yo aprendí a ser hijo? Cuando yo venía a este lugar y la iglesia empezaba a funcionar como Dios la había colocado, y yo aprendía de cómo yo debo comportarme como hijo y cómo yo debo dirigirme hacia quién, hacia mis padres. Había un ambiente relacional y emocional. Había un ambiente donde realmente me mostraban a Jesús, me mostraban al Señor, y yo llegaba a mi casa a moldear y a decir, yo quiero ser el hogar ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Necesitamos nosotros ser un hogar y necesitamos ser iglesia donde haya amor, apoyo y respeto. Necesitamos que en nuestros hogares se vea eso. ¿Qué es? Amor, apoyo y ¿qué? Y respeto. Y también en el templo necesitamos que haya ¿qué? Amor, apoyo y ¿qué? El respeto. Necesitamos una iglesia o un templo, necesitamos un templo y necesitamos una casa donde nosotros crezcamos personalmente y mutuamente. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea. Dios ama que nosotros abramos la puerta de nuestra casa y Él pueda habitar ¿con quién? Con nosotros. Por eso Él está interesado en nuestros corazones. Por eso Él está interesado que usted y yo hagamos cambios significativos. Porque cuando nosotros los hagamos, vamos a empezar a restaurar nuestros hogares. Nosotros vamos a poder restaurar nuestra familia. Por eso es que Jesús está interesado que nosotros conozcamos al Padre y podamos relacionarnos con Él, porque cuando eso sucede dentro de un templo, la iglesia es formada y camina y crece. Y no crece solamente usted, crece todos los que están aquí alrededor. ¿Cuánto lo creen? En una casa hay protección y hay cuidado, pero en un hogar hay relaciones y crecimiento. ¿Lo repito? En una casa hay protección y cuidado, pero en un hogar hay relaciones y crecimiento. En un templo hay protección y cuidado, pero en una iglesia hay relaciones y crecimientos. Y hay formación, y podemos ver que Dios se manifiesta en medio de estas dos circunstancias. ¿En cuál? Donde hay un hogar y donde hay una ¿qué? Iglesia. Hechos 2, por favor, acompáñenme a Hechos 2. ¿Listo? Hechos 2. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿cómo? ¿Estaban cómo? Y estaban ¿cómo? Juntos. ¿Qué es lo que tiene que haber en una casa para que haya un hogar? Unidad y que todos estemos ¿qué? Juntos. ¿Qué debe haber en un templo? Unidad y que todos estemos ¿cómo? Juntos. Que haya relación, que haya amor, que haya apoyo,
que haya respeto mutuo, que trabajemos el uno, ¿por qué? Por el otro. Qué triste, ¿verdad? Que en una casa solamente uno sea el que haga hogar, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil cuando algo piensa la esposa y algo piensa el esposo y otra cosa piensan los hijos y otra cosa piensan los hermanos, pero cuando hay unión y todos llegamos a un común acuerdo, dice que hay una manifestación del Señor. Igual pasa ¿en dónde? En el templo. En el templo. 2. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la ¿qué? ¿Llenó toda la qué? ¿Dónde estaban qué? No leamos, por favor. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sentados. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos ¿qué? Sentados, escuchando ¿qué? La palabra del Señor. Cuando alguien llega y se sienta en su casa, ¿qué pasa, Amparo? Llegó usted a su casa y se sentó. A descansar. Hay descanso. ¿Sí? Hay ¿qué? Quietud. Hay tranquilidad. Eso es lo que Dios quiere, tanto para su casa como para el templo. Que nosotros podamos estar tranquilos, quietos, esperando que sea el Señor que se manifieste, porque nosotros estamos unánimes, pero también estamos como juntos. 3. Y se le repartieron lenguas, perdón, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos ¿de qué? Espíritu Santo. Y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No hablemos de lenguas extrañas. Hablemos de lenguas a la hora de nosotros decir algo. Cuando dice que hay llenura del Espíritu Santo, dice que hay otra forma de ¿qué? De hablar. ¿Cómo habla cuando realmente estamos llenos de qué? Del Espíritu Santo. Tanto en la casa como en el templo. ¿Cómo hablamos? Hablamos en fe, hablamos en gozo, hablamos realmente de lo que Dios le interesa para cada uno y podemos nosotros interceder los unos ¿por qué? Por los otros. Por eso también dice que por nada estemos ¿qué? Afanosos, ¿sí? Porque nosotros estamos creando relación y dependiendo del Padre, tanto en nuestra casa como en ¿dónde? Como en el lugar donde nosotros nos congregamos. Qué importante es una casa, pero es más importante una casa con un hogar y con una familia. Qué importante es el templo, pero es mucho más importante cuando nosotros nos reunimos a hacer iglesia y caminar conforme al propósito que Dios nos está pidiendo para este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entre cada uno de nosotros, cuando Dios se mueve, empieza a manifestar porque nosotros estamos unánimes, porque estamos juntos, porque usted no solamente quiere crecer, sino quiere que el otro también que crezca. Que usted solamente vea los milagros y las maravillas del Señor, sino que el otro también lo pueda ver. Cuando realmente usted no solamente piensa en usted, sino que también está pensando que en el otro. Eso es lo que Dios quiere.
Y el problema no es que no hayan templos o lugares para reunirnos a adorar. El problema real es que no nos estamos comportando como iglesia, haciendo que el templo lo vean como un lugar, haciendo que si nosotros no nos comportamos como iglesia, lo único que hacemos del templo es que sea un lugar de donde dice es solamente hipocresía, donde nadie quiere venir y donde nadie quiere ser parte de la oración, de la adoración. ¿A quién? A Dios. Amén. Amén. Así como hay gente que no quiere llegar a donde, a la casa, porque aunque sabe que hay personas allá, sabe que no hay relación, que no hay amor, que no hay apoyo, que no hay crecimiento. Creo que si nosotros nos comportamos también como ese tipo de personas dentro de la iglesia, también va a haber gente que va a tener la excusa de decir yo no llego allá y prefiero seguir siendo ¿qué? Como soy. Amén. Necesitamos nosotros decir que en mi casa pueda haber un hogar. Necesitamos nosotros decir que el lugar donde nosotros nos congregamos somos parte de la iglesia, somos parte de las piedras vivas y que necesitamos nosotros también dar la importancia que realmente se necesita. Hay veces nosotros nos interesa la casa, el construirla, y es bueno, nadie está diciendo que es malo, pero también así como nos preocupamos por construir una casa física, también nos preocupemos por construir un hogar, por construir una ¿qué? Una familia. ¿Lo creen? Necesitamos nosotros crecer. Nosotros necesitamos responsabilizarnos de lo que realmente Dios nos ha llamado. Y Dios nos llamó a nosotros ser piedras ¿qué? Vivas. Y necesitamos nosotros decir sí, Señor. Hoy pudimos ver casa, hogar, templo y ¿qué? Iglesia. Y para Dios todas las cuatro son ¿qué? Importantes. Pónganse de pie. Y de lo que Dios le haya hablado en esta media hora, en estos 40 minutos, usted pueda decir, Señor, necesito que mi casa sea un hogar. Necesito que este lugar sea iglesia. Y que cuando pueda venir y ser refugiado el que necesite, podamos ver que Dios se manifiesta de una manera como sobrenatural. Padre amado, yo te doy infinitas gracias. Pongámonos de pie, ahorita guardamos todo. Padre, te adoramos y te glorificamos y te exaltamos. Gracias por nuestra casa física. Gracias por el lugar donde nosotros nos refugiamos, Señor, encontramos descanso y seguridad. Gracias, Señor, oh Dios, porque podemos entrar a nuestra casa y ver el sillón y podernos sentar y poder descansar, Padre amado, poder llegar a nuestra cama y poder descansar. Pero hoy quiero, Padre amado, orar por el hogar, Señor. Por cada uno de los hogares, Señor, oh Dios, que representan este lugar. Oro, Padre amado, que puedan haber relaciones mutuas, relaciones de confianza, relaciones donde tú actúes, relaciones, Padre amado, donde nos apoyamos los unos a los otros, donde construimos los unos a los otros, donde tenemos un mismo pensamiento, y ese pensamiento es Cristo. Ese pensamiento es que cada uno cuide el lugar, Señor, oh Dios, donde tú te vas a manifestar, donde tú estás, Señor. El saber que tú caminas con nosotros y que nuestro hogar, Padre amado, sea donde venga sanidad, donde venga bendiciones, donde venga la provisión, donde las personas que ingresen dentro de mi casa, Señor, oh Dios, puedan reconocer que tú habitas porque hay paz,
porque el poder del Espíritu Santo actúa, llena, levanta, cambia, transforma, Señor, oh Dios, a cada uno de los que habitan en mi casa, Señor, en mi hogar. Bendigo mi familia, bendigo mis hijas, bendigo, Señor, oh Dios, Padre amado, ese hogar que tú has colocado, que podamos ser testimonio los unos con los otros, Señor. Oro, Padre amado, por este lugar, por el templo, por este lugar que tú has colocado, por este espacio, Señor, que podamos nosotros venir a ser iglesia, que podamos venirnos a relacionar los unos a los otros, que cuando nos unamos, Padre amado, a orar, a estar unánimes, a estar juntos, a poder tener, Señor, oh Dios, tú desciendas con el poder del Espíritu Santo y puedas llenar, Padre amado, quizás nuestros vacíos, quizás nuestras situaciones, quizás nuestras desesperaciones, quizás, Padre amado, lo que muchas veces tenemos, Padre amado, que nos hace correr, huir. Que cuando estemos aquí unánimes, Señor, oh Dios, como iglesia, podamos crecer, no solamente personal, sino mutuo, que me alegre porque mi hermano es prosperado, que me alegre porque mi hermano tiene un poco más de conocimiento de la palabra del Señor, que nos alegremos porque ha empezado a orar, porque ha empezado, Señor, oh Dios, a venir, a levantar las manos, porque ha reconocido que hay un Dios grande, poderoso y maravilloso. Gracias porque cada uno de nosotros somos miembros. Gracias, Padre amado, Señor, oh Dios. Hoy trae tu sanidad. Y hoy que salen para sus casas, salen para sus hogares, Señor, puedan llevar, Padre amado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que hoy podamos salir llenos de paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, Señor, paciencia. Y podamos nosotros esperar que tú te manifiestes cada día y te reveles cada día en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.